Hoy tenemos aquí a David Llopis con nosotros, nuestro psicólogo, experto, especialista, que está trabajando tanto con los vídeos como con los cuadernos de trabajo, como con este grupo privilegiado que vienen los jueves a estar con él. El sábado pasado ya estuvo en la media maratón y nos dio unas pinceladas y unas pistas muy importantes de cómo afrontar antes, durante y después esa media maratón, y ahora nos va a ofrecer pues una serie de conceptos fundamentales importantes de aquí al maratón que seguro que a todos nos van a venir fenomenal. Yo creo que cada uno de estos momentos, desde el punto de vista psicológico, que es de lo que yo puedo hablar, se caracteriza por cosas distintas, ¿vale? Por tanto, yo quiero hablaros de tres cosas. En primer lugar, un poco aspectos generales. Yo creo que son importantes que lo tengamos en cuenta ahora, ¿vale? Después quiero que hablemos fundamentalmente de la última semana, que es una semana especial y distinta porque baja el volumen de entrenamiento, con lo cual hay más tiempo. Y en tercer lugar quiero que hablemos exactamente ya del día, de ese domingo en el que vais a correr. Yo ahí diría cuatro puntos importantes. Primero está el tema de cómo miramos el maratón, ¿vale? Es decir, quedan 3 semanas. ¿Qué sentimos, qué pensamos cuando nos situamos en ese día? ¿Vale? Fijaros, eso es importante. El cómo lo vivimos, el cómo pensamos acerca de ese día que va a venir. Es importante porque hay gente que hace miradas positivas y hay gente que hace miradas negativas. Es importante dónde miramos. Porque fijaros que lleváis ya un tiempo preparándoos, entrenándoos, y hay muchas cosas positivas que se han ido presentando durante este tiempo. Es por eso digo yo que es importante a dónde miramos, porque si tenemos la tendencia a mirar lo negativo, afrontaremos o realizaremos los últimos días de esa preparación con emociones y pensamientos negativos. Por tanto, una primera reflexión es cómo miramos, cómo la vemos. Si la vemos con la ilusión, con las ganas, satisfechos de los entrenamientos que estamos realizando, todo eso, toda esa mirada positiva, es decir, mirando todo aquello que durante este tiempo habéis conseguido, todo eso da fuerza y da confianza. Ese aspecto es importante. Una segunda idea fundamental es que, y después sobre todo de haber corrido, los que habéis corrido, que creo que sois la mayoría, los que habéis corrido la media, viene un periodo en el que pueden salir las dudas. Ahora entramos en ese periodo de dudas, es decir, dudo de muchas cosas, cada uno duda de cosas distintas. Dudo de que si mi entrenamiento me llevará a lo que quiero. Es decir, es un periodo de dudas. Fijaros, eso es importante porque al final las dudas, dudar de algo, muchas veces se va de la parte objetiva. La duda la ponemos nosotros. Cuando dudas de alguien, cuando dudas de otra persona, cuando dudas de un plan de entrenamiento, cuando dudas de si lo vas a conseguir, todo eso lo pones tú. Forma parte de tu forma de ver lo que estás haciendo. Fijaros, eso es importante que lo veamos, porque es el periodo. Ahora entramos en el periodo de la duda. La duda se combate eliminándola y centrándonos en la parte real, en la parte objetiva, en los datos que hay. ¿Vale? Es decir, porque lo que llama la atención es que muchas personas o corredores que están haciendo entrenamientos muy buenos están siguiendo su programa o plan de entrenamiento y les va dando buenos resultados, duden. ¿Vale? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque eso está muy relacionado con la confianza. La confianza es estar convencido de que lo que estás haciendo te va a llevar a lo que tú has marcado como objetivo. Por tanto, la confianza se fundamenta principalmente de lo que estoy haciendo, de la realidad. Y la realidad es muy amplia, ¿vale? ¿Y qué suele pasar? Que en los momentos en los que llega ese momento importante, a veces, y volvemos a la primera reflexión, a veces uno no mira la realidad y mira otras cosas que no son la realidad.
que son las dudas, los temores, etcétera. Por tanto, es importante para disipar esas dudas, para ir con más confianza, que miremos aquellos datos objetivos que nos aporta nuestro día a día, nuestro entrenamiento, el cómo vamos consiguiendo las cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, esa segunda idea es importante. Una tercera idea fundamental es el tema de las presiones. Creo que ya el sábado hablamos un poco de las presiones. El tema de las presiones es fundamental, porque fundamentalmente la presión la generamos nosotros de dentro hacia afuera. No tenemos presión externa. La presión externa en la mayoría de vosotros no existe. La presión muchas veces se la genera uno según cómo afronta y cómo piensa en el maratón y según cómo lo esté viviendo. Por eso es importante que analicéis qué presiones estáis añadiendo vosotros a vuestros entrenamientos. A veces yo creo que la principal presión suele ser el tema de la marca que va a hacer. Ahí tenemos que diferenciar lo que es tener un objetivo de que el objetivo nos esté presionando. Por tanto, es importante que tengamos claro que tenemos un objetivo, estamos entrenando para lograr ese objetivo y ya está. No hace falta que nos generemos más presión, porque cuando generamos presión es porque le estamos dando a nivel de pensamiento, le damos demasiadas vueltas a ese objetivo. Lo tenemos preparado y ya está, ¿vale? Ese es un punto también importante relacionado con esta parte general de estas 3 semanas que quedan. Por tanto, hablaba de la presión, de cómo miramos el maratón, hablaba de la confianza, intentando que miremos todas esas cosas positivas que hemos hecho, y luego un tema también importante es el contrario, el exceso de confianza. A veces, cuando uno tiene ya varias maratones a sus espaldas, cuando la media le ha ido bien, a veces precisamente el problema suele ser el contrario. Es decir, que le pierda un poco de respeto a la distancia y cometa errores de principiantes siendo ya un experto, siendo ya una persona que tiene su bagaje. Por tanto, es importante también que veamos que no cometamos el error del principiante. Relacionado con eso, es importante también que tengamos presente qué conclusiones sacamos de la media que hicisteis el domingo. Qué conclusiones sacasteis respecto a cómo pasasteis el día previo, cómo gestionasteis esos momentos iniciales de la carrera. Esas conclusiones son importantes, porque de alguna forma tenemos que tener presente esos errores habituales, tenerlos presentes para que cuando llegue la gran cita no se produzcan. Y ahí todos más o menos sabemos en qué se falló, qué cosas son mejorables en cuanto a cómo pasé el día de antes, en cuanto a cómo gestioné la carrera, el tema de la alimentación previa y durante, etcétera, etcétera. Y sabemos de nuestros propios errores y sabemos también de errores de nuestra gente cercana. Aprendamos de ellos, porque tener claro lo que no tenemos que hacer también nos ayuda. Esas dos partes. Una es esa cómo vivimos. Bueno, realmente os queda un entrenamiento importante hoy y mañana. Sobre todo me imagino que habréis preparado, tendréis el largo para mañana. Es un entrenamiento importante. Queda la semana que viene, que es una semana que viene en la que la mayoría tendréis como la última semana dura de entrenamiento. Y luego ya nos vamos a las 2 últimas semanas, que son semanas importantes, ¿vale? Sobre todo la última semana es una semana que tiene unas características especiales. Es la semana en la que se disminuye de forma importante la cantidad de entrenamiento que se realiza, ¿vale? Por tanto, ahí lo que suele haber es mucho tiempo libre. Se incrementa el tiempo libre que se tiene. Por tanto, tenemos dos aspectos importantes. Hay más tiempo libre y la carrera está más próxima. Con lo cual, hay más tiempo para pensar. Hay más tiempo para pensar. Dependiendo del estilo y de la mirada que hayamos desarrollado durante estas semanas
de cómo vemos el maratón, esa última semana suma o resta. Y es importante que sume. Y por eso, para que sume, es importante que veamos ese maratón, ese día, con lo que os decía antes, con ilusión, con ganas, valorando todo lo que hemos hecho, etcétera, etcétera. Pero aún así, nos vamos a encontrar con una realidad, y es la del tiempo que os decía, es decir, tengo más tiempo y la cita está más próxima. Esa semana es importante que llenemos nuestra agenda con bastantes ocupaciones, que nos distraigan, que nos hagan no estar tan metidos en la carrera, que nos hagan no estar pensando en la carrera, porque si no va a ser una semana en la que constantemente esté esperando que llegue el día. Y eso a veces se convierte en una preocupación, en una tensión, en un sin vivir, en un no descansar, ¿vale? Por eso es importante que esa semana pase, pero con la mente en otro lugar. Tengamos la mente ocupada. Y para ocuparla tenemos que gestionar bien y tomar decisiones sobre qué podemos hacer, ¿vale? Porque eso nos hará que no pensemos que pensaremos. Si ya tenemos una mirada positiva nos ayudará. Pero si intentamos evadirnos con otras cosas, esos temores, esas ideas que nos pueden surgir, esas ganas ya de que llegue, no llegarán, ¿vale? Por tanto, fijaros, esa semana de antes, esa semana que acaba con el 15, es muy importante. Es muy importante planificarla. Es importante planificar esa semana. No la tenemos con contenidos de entrenamientos propios de zapatillas, pero tenemos que prepararla, programarla en cuanto a otras actividades que nos lleven a nuestra mente a otro lugar, ¿vale? Esa parte es fundamental. Y ahí cabe todo, ¿eh? Y ahí cabe todo, y cada uno, a partir de lo que le gusta, tiene que organizar ese tiempo. Por tanto, fijaros, hemos hablado de tres partes importantes. ¿Cómo voy a vivir yo estas tres semanas que quedan? Importante el tema de la presión, importante el tema de la confianza, y la confianza no te llega. No podemos decir tengo confianza o no, sino que la confianza es la consecuencia de lo que hago y a dónde miro. Por tanto, como hay muchos elementos de que lo estáis haciendo bien, de que estáis entrenando, etcétera, etcétera, tenéis que mirar ahí para coger esa confianza, ¿vale? La confianza no sale de la nada, no puedo decir tengo confianza o no, sino la que tengo que buscar si miro en lo que estoy haciendo, ¿vale? Por tanto, esas semanas son importantes. La semana del día, fundamental, el tema de la ocupación, ¿eh? Y ahí todo lo que he comentado de forma general vuelve a ser más importante. Esa semana vuelve a ser importante el tema de la presión, vuelve a ser importante el tema de las dudas, ¿vale? Y vuelve a ser importante el tema de cómo miro el maratón y el exceso de confianza. Esos 4 elementos, sobre ellos tengo que estar más atento y disipar dudas, ¿vale? Recordad que el tema de las dudas, el tema de la confianza, se basa fundamentalmente en qué pienso y en qué siento. Lo que pensamos depende mucho de nosotros. Con lo cual, por eso yo os decía, mirad aquello, poned la mirada en aquellos entrenamientos, en aquellas experiencias que os generan pensamientos y emociones positivas. Si ponemos la mirada en cosas que nos generan dudas, los pensamientos son negativos. Por tanto, todos vosotros tenéis una trayectoria deportiva importante, por tanto, y habéis hecho unos entrenamientos durante estos meses importantes, por tanto, la clave es dónde miráis. Mirar aquello que os dé fuerza, mirar aquellos entrenamientos que os den fuerza y que os den ánimos, ¿vale? El día de antes es fundamental porque es el día en el que tengo que acabar de rematar las cosas para psicológicamente, desde el punto de vista psicológico, salir en buenas condiciones a esa carrera, ¿vale? Por tanto, ya comentábamos que lo fundamental del día de antes es la desconexión, ¿vale? La desconexión mental, ¿vale? Ahí fijaros que
cada uno de vosotros, en función del grado de experiencia, sabe cómo pasa ese día de antes. Sabe qué le suele pasar, sabe si suele descansar por la noche o no, si está excesivamente preocupado. A partir de ahí, lo importante es que uno reflexione y que decida qué hace. Porque al final, lo fundamental es que uno se vaya a descansar con esa desconexión y que pueda descansar bien y al día siguiente se levante a la hora que quiera. ¿Vale? Para descansar uno tiene que estar desactivado, uno se tiene que desactivar. A veces, cuando hacemos un entrenamiento muy por la noche, nos cuesta dormir porque muscularmente estamos activados y cuesta. Y hasta que no se desactiva y nos relajamos muscularmente, no dormimos. La mente funciona igual. Si nos vamos muy activados mentalmente, le cuesta desactivarse. ¿Vale? Por eso es importante que planifiquemos bien cómo pasamos el día de antes, especialmente la tarde. Y la tarde tiene que ser una tarde de desactivación mental. Porque si muscularmente estamos descansados y cognitivamente estamos desactivados, entraremos antes en la fase del sueño, con lo cual descansaremos. Si llegamos muy activados porque tenemos preocupaciones, pensamientos, nos costará mucho más descansar, ¿vale? Por eso es importante, y volvemos otra vez a lo mismo, la importancia de la planificación. Fijaros que durante estos 3 o 4 meses habéis sido rigurosos en vuestra planificación. La última semana tenéis que seguir siendo rigurosos en la planificación. El día de antes tenéis que ser rigurosos en la planificación, pero planificando cosas que os ayuden a desactivaros mentalmente. ¿Vale? No podemos dejar el día de antes al azar. Tenemos que hacer aquello que nos genere desconexión. Bien, y generamos esa desconexión y llegamos ya al momento, ¿vale? Llegamos ya al momento de la carrera, ¿vale? El momento de la carrera es importante el calentamiento. El calentamiento es fundamental porque cuando uno calienta, cuando uno está haciendo sus rituales de calentamiento, junto a ese ritual de calentamiento, uno tiene que ver también no solo cómo está a nivel de respuestas físicas, sino que tiene que ver también cómo está a nivel de respuestas psicológicas. ¿Vale? Es decir, calentamos y hacemos nuestros típicos ejercicios que nos producen unas buenas sensaciones musculares. Y a partir de esa información que nos da nuestro organismo, regulamos los ejercicios que vamos a hacer. Y digo, necesito hacer uno más, etcétera, etcétera. ¿Vale? La parte psicológica funciona igual. Tenemos que ver cómo estamos, tenemos que chequear cómo estamos a nivel psicológico. ¿Estamos tranquilos? Y eso es importante, estar tranquilos en la salida. Si no lo estamos, tenemos que intentar relajarnos mentalmente, ver qué podemos y trabajar un poco la confianza, con lo que hemos dicho antes. Miremos las cosas positivas que nos dan seguridad, ¿vale? Por eso es importante que antes de la salida, de la misma forma que chequeamos físicamente cómo estamos, chequeemos emocionalmente cómo estamos. ¿Estoy demasiado activado? Bueno, pues relajo un poco. Estoy un poco desmotivado, no suele pasar, pero bueno, voy a repensar en mi objetivo, voy a recordar mi objetivo, ¿vale? Fijaros, el momento del calentamiento también es un momento para recordar los puntos claves de la carrera, es decir, qué quiero hacer, cuál es el ritmo que quiero llevar, ¿vale? Porque luego cuando ya empieza, algunas personas varían lo que han decidido, y varían lo que han decidido porque la respuesta emocional que se produce fundamentalmente en los primeros kilómetros hace que algunos cambien de decisión. Por eso es importante en el calentamiento recordar muy bien qué es lo que me he puesto como objetivo, cuál es el ritmo que quiero y cuáles son mis objetivos fundamentales de esa carrera, ¿vale? Porque luego empieza la carrera, y la carrera, ¿qué suele pasar? ¿Qué suele pasar? Hay unos primeros kilómetros que son más o menos del 0 al 3 al 4, donde muchas veces no se cumple lo que uno quiere, porque hay un poco más de masificación, con lo cual mi ritmo a lo mejor no es el que tenía establecido, ¿vale? Son cosas que suelen pasar, pero que a algunos les afectan más que a otros. Entonces, es importante que tengamos presente que esos primeros kilómetros posiblemente no sean al ritmo que nos guste, y eso no nos tiene que generar
emocionalmente un impacto. Es decir, tenemos que convivir con eso. Sabemos que al principio las carreras suelen ir un poco atascadas y hasta que no se estira la cosa no vamos a encontrar nuestro lugar, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos presente para que no nos afecte y no condicione el resto de la carrera, ¿eh? Porque hay algunos que dicen, no, es que como empecé muy lento, el primer kilómetro fue muy lento, luego quise recuperar, me fui ya de ritmo y empezó ya a descontrolarse todo, ¿vale? Por eso esa primera parte, esos 3 primeros kilómetros es importante que tengamos en cuenta que eso suele suceder. Luego viene el tramo más complejo, que es más o menos del 3 al 8. Del 3 al 8 es el momento que desde el punto de vista emocional es el momento de la euforia, ¿vale? Porque ves que las piernas te van muy bien, está el ambiente, etcétera. Y es el momento en el que mucha gente, después de haber estado entrenando 3 meses o 4 meses para un ritmo, decide cambiar el ritmo. Está entrenando para ir a 4:30 o para ir a 5 o a lo que sea, y ahí las sensaciones que le da el cuerpo y la euforia que tiene hace que vaya a otro ritmo, ¿vale? Y ya sabéis lo que suele pasar, ¿eh? Que ese exceso de confianza, esa euforia, luego se convierte en un problema importante. Por eso, fijaros, ese tramo es el de control emocional. Es decir, voy a controlar, voy a disfrutar el momento, pero yo tengo que recordar cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero, etcétera, etcétera. Porque si he estado entrenando para un ritmo, al final ese es mi ritmo, ¿vale? Por tanto, ahí hablamos del tramo del control emocional, ¿vale? Del 8 más o menos al 15 es un tramo también bonito porque uno sigue disfrutando, ¿vale? Ese tramo es el que especialmente uno tiene que intentar controlar y buscar su atención a todas las cosas externas, ¿eh? Lo comentábamos el otro día, es importante que dirijamos nuestra atención hacia el exterior, de tal forma que van pasando los kilómetros y estamos en otro lugar. Es decir, corremos, pero no estamos pendientes y preocupados de correr, de nuestro ritmo, porque el ritmo es el que llevamos y vamos con nuestro grupo, y ahí la parte del grupo es importante, pero nuestra mente la tenemos en el exterior. Tener la mente en el exterior hace que estés más descansado mentalmente. No estás tan pendiente de cómo vas, del ritmo, etcétera, etcétera. Pasas ya un buen tramo de la carrera y con eso puedes llegar al 25, al 27, mentalmente más fresco, ¿eh? Porque no has estado preocupado y pensando en la carrera. Vas a tu ritmo, pero tienes tu mente fuera, con lo cual la mente no está tan gastada. Y ahí ya llegamos al tramo más complicado, que es el del 27, a la parte final. Si decíamos que en el tramo más o menos del 8 al 15 la parte de la disociación es importante, en este último tramo hay 2 cosas desde el punto de vista psicológico son importantes. Uno es ir pasando de atención externa a interna, y ahí cada uno tiene que ir a lo que mejor le vaya, es decir, pensar en el exterior, distraerme o pensar en cómo estoy yendo porque eso me da fuerza. Esa sería desde el punto de vista psicológico una recomendación importante. Y la otra es estar atento a esos pensamientos negativos que a veces se nos meten, ¿vale? Es decir, eso lo tenemos que eliminar y rápidamente aferrarnos a lo que os decía al principio, aquellas cosas que nos dan confianza, aquellas cosas que nos dan seguridad, que son los entrenamientos que hemos hecho, la gente que nos apoya, etcétera, etcétera. Con eso ya pasamos esa parte más dura y llegamos ya al tramo final, que es el de disfrutarlo, ¿vale? Disfrutarlo y pasarle bien. Luego hay un momento importante, que es ya el día después o después del maratón, ¿vale? Después del maratón, pasados 2, 3 días, 4 días, es importante que hagamos un análisis de qué es lo que ha pasado. Qué es lo que ha pasado en cuanto a los pilares del maratón, es decir, la alimentación, mis entrenamientos, los aspectos psicológicos, cómo he vivido ese día de antes, cómo la he preparado, porque ahí yo tengo que sacar conclusiones que son muy importantes de cara a la próxima preparación del próximo evento. Al final, cada persona, y con esto acabo, cada persona tiene unos puntos fuertes como corredor con los que se tiene que apoyar, y son sus fortalezas. Y tenemos que mirar a nuestros puntos fuertes. Y tiene algunos aspectos que tiene que mejorar y los tiene que mejorar con entrenamientos, ¿vale? Bueno, pues yo un poco con esto, y creo que más o menos estamos en el tiempo programado,
recalcar esos aspectos, es decir, ahora os quedan 3 semanas que son importantes, disipar dudas, eliminarlas, confianza, la confianza hay que buscarla y se busca mirando los entrenamientos, eliminar todo aquello que genere presión, y a veces la presión está circulando en el aire y la cogemos, y esos serían aspectos importantes. Estar atentos a aquellos que vayáis con un exceso de confianza, es decir, porque a veces el exceso de confianza también es perjudicial. Esa última semana, así como habéis planificado todo, es importante también que la organicéis desde el punto de vista psicológico, mental, de ocupación de la mente en algo, y eso os ayudará fundamentalmente no solo esa semana antes, sino el día anterior. El día anterior es importante la desconexión. La desconexión ayuda a descansar, ayuda a dormir. Y luego, y finalmente, y con esto acabo, el día de la carrera es importante que sepáis cómo se desarrolla esa carrera desde el punto de vista psicológico, ¿vale? Bueno, pues nada, que os vaya muy bien, que nos veamos pronto en otras cosas y que disfrutéis. ¿Alguna cuestión o algo? Son algunas ideas que a cada uno que coja aquello que le pueda servir en función de cómo vive la carrera.